Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenos, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Baby Metal. Y esto es por cortesía de Cristian Roca que patrocina esta reacción con en el O2 Arena 2025. Así que, bueno, este es un tema que realmente mucha gente llevaba esperando el ver en directo así en condiciones, bueno, no sé la calidad que tiene esto. Supongo que si por fin ha llegado es que estará bien para ver. La imagen que Seguro, veo de seguro. momento el fotograma se ve muy bien, así que deseando de que empecemos. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. ¡Guau, qué comienzo, eh! Espectacular, O espectacular. sea, los primeros acordes, digo, ¿va a salir Wonder Woman ahí con ellas? Madre mía, tío, es impresionante, impresionante. Bueno, comenzamos como siempre, ¿no? La letra. La letra habla de... es una metáfora profunda, además, sobre la fortaleza y el empoderamiento femenino en la cultura japonesa. Bueno, pues compara a a las mujeres con el kitsune, el zorro mitológico, y habla de cómo históricamente se les ha exigido ocultar sus verdaderos sentimientos o su dolor detrás de maquillaje y sonrisas. Lejos de ser una letra de sumisión, es un grito de guerra. Afirma que las mujeres ríen por fuera para proteger su vulnerabilidad por dentro, demostrando que son verdaderas guerreras preparadas para cualquier batalla. Así que, Pues ojito, mira, mira. ojito. Ay. Muy bien por ellas, la Cami espectacular, este arranque, me encanta la mezcla de culturas, Sí, como Baby Metal siempre sabe integrar cualquier influencia que venga de fuera para volver a reintegrarlo y que siga siendo Baby Metal, sigue sonando a ellas, parece que todo lo absorben y siguen conservando la identidad, es impresionante. sí, sí. Venga, continuamos. I'm a face the words cause I was busy with the others and back in the hearse. You know that it's the kind of power I used to power the first. Put the word out to my people on the round of the earth. Put in the word, step into the battle with a smile. Walk a day in my shoes so you survive in the mile. And when it comes, I'll be ready for a while. The ore turns to iron when there's fire in the trial. Cause I'm the man, cause I'm the man, cause I'm the one.
करे खत्म हुआ आदम हुआ खत्म जब बजे भपंग बजे ये संग लड़े ये जंग विजय प्रथम विजय करा Madre mía. Impresionante, Me impresionante. flipa Yayan y Raúl. Bueno, em, mira, quería hablar un poquito aquí de la Cami, ¿no? Porque, bueno, pues, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Porque esto es alucinante. A ver, la parte de guitarra, bueno, es que, claro, tienen aquí como una especie de momento estelar en el puente y siempre con dándole mucha tralla, mucha brutalidad y pasan de acompañar melodías de shamisen a ejecutar otra clase de riff muy graves, sincopados, cortantes, claro, que para mezclar las dos tendencias de las dos culturas, ¿no? La batería, pues, es el ancla porque tiene que estar atento a todos estos cambios de tempo, manteniendo el sello de metal extremo ahí, Sí. pero es impresionante cómo va transicionando entre los ritmos, digamos, más saltarines, ¿vale? Y fiesteros del estribillo con el doble bombo en plan ametralladora, implacable en las secciones que son con más tralla, ¿no? Con más fuerza. Y también el bajo con mucho groove. Es un tono saturado el del bajo, va empujando ahí desde abajo y bueno, manteniendo una energía brutal. Brutal. Bueno, pues venga, vamos a darle un poquito más. David, ¿quieres comentar algo? Que me hubiera gustado que estuvieran los Bloodywood por ahí, pero vamos, ya vimos un vídeo que estaban por allí también, que se quedaron flipados, estaban nada más que mirando así para atrás. Pero hombre, no, las agendas imagino que no podrán estar en todos los conciertos, pero uf, Claro, claro, claro. alucinante cómo cantan estos chicos. Brutal. Venga, vamos a darle un poquito más y luego hablamos ya de las voces y eso. Bueno, ya tienen enamorado, ¿no? Al público del Lodos Arena, que es un estadio imponente, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, las voces. A ver, voy a empezar por las voces de los componentes de Bloodywood. Y claro, estos gigantes, ¿no? Es de, ¿cómo podríamos decirlos? Indian folk metal. Sí, Eh, nu metal, folk sí, ahí está indio, la rap cosa, ¿no? metal. Sí, 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 pues está Yadam Badula, que en plan guturales y voz así extrema, bueno, pues desata rabia sí, ahí con su forma de cantar. Es un estilo que es, bueno, es la columna vertebral, ¿no? De la parte pesada del grupo y bueno, sí. pues.
tiene mucha profundidad de death metal, es un gutural profundo, cavernoso. Y bueno, también va moldeando, tiene una técnica que le permite hacer muchas cosas con ritmos folclóricos y tal, y ejecuta las frases con una cadencia que como muy percusiva, está muy bien. Aparte que también hace algún screaming desgarrador brutal, ¿no? Y Raúl Kerr sería el que hace más el rapeo, la voz limpia y es más Ajá. rollo hip hop, más rollo nu metal, como tú decías, Sí, bueno, tiene un fraseo rapidísimo, es también muy percusivo y bueno, es más bien transmite la parte, digamos, más humana, ¿no? Dentro de los tipos de voces y bueno, también, bueno, es alguien que puede hacer bastantes cosas con la voz, pero que no solamente tiene esa capacidad. Y, y bueno, después tenemos a las chicas, ¿no? Bueno, hablamos de su, David. Em, en no, su sí. última línea está inmensa la tía. Sí, 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 efectivamente. Bueno, pues a ver, su sublime, ¿no? En esta canción utiliza las técnicas del enka, que sería la música tradicional de Japón, alargando notas finales, con un vibrato así como muy teatral, y luego tiene la capacidad de proyectar esa voz para que suene, digamos, de casi de otra manera, ¿no? Se impone a la parte instrumental, como suele ser, ella tiene una voz bueno, está muy trabajada, con esos armónicos naturales que yo siempre hablo, así que muy bien, ¿no? Tiene aquí, yo creo que seguramente creo recordar que alguna vez comentó que en una entrevista que vimos de ella, que el tema de encajar esas dos partes con la parte india era complicado. Em, y bueno, Moa y Momo, pues muy bien, aparte de que están todo el tiempo así con la gente animando y tal, incluso miradas y bueno, pues bien en los coros y luego también está el tema de la coreografía, ¿no? Que también es complicado, ¿no? La he visto, las he visto con un cierto movimiento de caderas y tal que quedaba muy de música o de cultura india. Sí, Y claro, esa- fusionar el headbanging con el Bhangra es complicado, ¿no? Así que, claro, es decir, combinar la agresividad física del metal con el Bhangra, que es una danza tradicional, ¿no? Eh, de la India, pues imagínate, ¿no? Sin embargo, em, es una coreografía que tiene mucho movimiento, con muchos saltos, con los brazos en alto. sí, Bueno, al final ha salido bastante bien, ¿no? David. sí, sí, ha salido, se lo han clavado. Además que estaba pensando que Bloody Wood allí en la India Sí. salió como un grupo de parodias. Hacían música parodia. Y mira con quién se codea, con Baby Metal. Ya, bueno, nunca se sabe, ¿no? Y cómo empezó Pantera y cómo acabó, así que... Sí, sí, no, no, pero que... Oye, que al final nunca sabes el camino que te va a llevar al éxito. Y mira, empezaron como una banda de parodias y mira dónde están. Y la coreografía que han hecho las chicas es que es muy complicado. Porque el baile indio ahí, mezclarlo ahí con el heavy metal. Sí, Claro, los Bloody Book no les hace falta bailar porque son nombres y al final están tocando los instrumentos menos Raúl que no tiene ninguno y este hombre y Yayan que creo que tampoco tiene, son los dos vocalistas y al final tampoco tocan, claro, pero vamos, que se claro. mueven menos que es como si bailáramos nosotros. No nos veo bailando el baile Bueno, indio. al final lo han hecho muy bien, una ejecución muy buena, hipnótica por parte de las chicas, así que Sí, sí, sí. muy bien. Y qué Eh, complicado, ¿eh? Lo vuelvo a decir, es que no me cansaré de decirlo, es que es muy complicado lo que hacen. correcto, correcto.
Bueno, pues genial. Cristian Roca, gracias por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.